Ya. Buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Red de Educadores Patrimoniales les doy la bienvenida y en primer lugar saludamos afectuosamente a nuestra invitada de hoy día, que es Carolina Aroca, que es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Estamos muy contentos de poder continuar, ¿cierto?, con nuestras actividades de difusión eh, y, y que nos permite reunirnos en torno a temáticas patrimoniales y que tienen que ver específicamente con el trabajo que se hace en educación. La Red de Educadores Patrimoniales de la Región de los Ríos nace en el año 2009 y el 2010, que hicimos 2 seminarios, justamente para reunirnos en torno al trabajo que hacían diferentes instituciones y distintas personas de distintas áreas y profesiones. Por lo tanto, es una red de educadores patrimoniales multidisciplinaria, cuyo interés estaba justamente en compartir experiencias y no sentirnos que aquellas personas, algunas instituciones que estaban trabajando en aquel entonces en educación patrimonial, se sintiesen un poco aisladas, sino que más bien era compartir experiencia y poder replicarla en otros lados. Estamos muy contentos que hoy día existen redes de educadores patrimoniales en la región de Arica, en la región de los Lagos, hay iniciativas en Valparaíso, también y en Santiago. Eh, Nosotros como red también hacemos un congreso, que es un congreso anual, eh, y donde formalizamos ya la red de hogares patrimoniales el año 2011. Nos hemos preocupado siempre de hacerlo de manera itinerante por la región. Por lo general vamos a una comuna distinta cada vez y podemos así integrar las comunidades educativas de cada uno de los territorios. Y en este congreso también tratamos de tener mucho vínculo con la comunidad local. Entonces, nos permitimos este año sumarnos, ¿cierto?, a esta tendencia de dar respuesta, ¿cierto?, a la pandemia y no quedarnos sin la oportunidad de reunirnos, y generamos este coloquio. Para que nos cuente un poco más de este coloquio, cómo ha sido la curatoría, la programación y quiénes nos han acompañado, y nos presente la invitada de hoy día, dejamos a Carolina Maturana, que también es miembro de la REPA y también es encargada de educación de la Dirección Museológica, quienes apoyan este coloquio junto a ICOM Chile. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este tercer coloquio desde el sur, de donde estamos pensando la educación patrimonial, considerando los actores que han relevado, ¿cierto?, desde distintos ámbitos y ejes, este mundo, ¿cierto?, o este campo de la educación y el patrimonio. Considerar que en una primera sesión de este coloquio trabajamos nociones de legislación o de política educativa vinculada al patrimonio con la participación de la profesora Olaya Fontán desde España, ¿cierto? En un segundo momento trabajamos también, a propósito del contexto del pasado reciente, la figura del patrimonio y los derechos humanos con la participación de la profesora Graciela Rubio, en la necesidad, ¿verdad?, de trabajar lo específico o la necesidad de aterrizar, ¿cierto?, la especificidad que tiene el trabajar los sitios de memoria, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tener la participación de la profesora Carolina Aroca Tolosa, quien va a desarrollar una idea más global, ¿cierto?, de estos que ya hemos mencionado, desde un enfoque que es bastante relevante dentro del ámbito de la educación patrimonial, como lo es el enfoque de la ciudad educadora. Pero antes de dar el paso a la profesora Carolina, les contaré quién es Carolina Aroca. Carolina es licenciada en Educación y magíster en Arte Mención Patrimonio, doctora en Educación de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Valparaíso. Desde sus inicios como educadora de párvulos, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientó sus actividades pedagógicas hacia el ámbito de la expresión plástica infantil, el arte y el patrimonio. Además, es pintora y muralista. Cursó estudios de arte, especialidad pintura, en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso y Viña del Mar.
Desde el año 2017 desempeña labores académicas y de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, específicamente en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Les contamos además que Carolina ha publicado una serie de libros y artículos, entre los que destacan, ¿cierto?, por sobre todo aquellos que han favorecido el desarrollo y la distribución del conocimiento de la educación patrimonial, sobre todo en profesores, ¿no? Destacamos la última publicación del año 2019 junto al profesor Luis Alegría, Didáctica de la Historia del Arte Chileno para Niñas y Niños desde el Barroco al siglo XX. También en el 2017 publicó el libro Didáctica del Patrimonio, Métodos y Estrategias para Trabajar en Educación. Y en el año 2015, un libro vinculado con las artes visuales en el jardín infantil, orientaciones y aportes didácticos. Como podemos observar, ha ampliado, ¿cierto?, desde la noción patrimonial más tradicional, distintas posiciones desde donde los profesores y aquellos agentes educativos vinculados o interesados en esta área podrían pensar estrategias y dinámicas para formar una ciudadanía patrimonialmente responsable, ¿verdad? Y vinculada con su territorio. En el día de hoy, como les mencioné al principio, la charla que presentaremos se denomina Ciudad Educadora, Ciudadanía y Patrimonio. Dejo con ustedes a la profesora Carolina Aroca para que tengamos esta entretenida, ¿cierto?, y nutritiva actividad en el día de hoy. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, y gracias también a Adrián y a todas las personas que están en este minuto ocupando un tiempo para escuchar algunos temas y específicamente vinculados a la educación patrimonial, que es mi campo de estudio, de investigación y por supuesto de motivación, y que espero a ustedes también les haga sentido y podamos ir a lo largo de la presentación compartiendo algunas reflexiones. Mi propósito efectivamente es ese, ¿no? Llevarlos a ustedes a conocer algunos aspectos que, si bien son más específicos del campo de la educación patrimonial, también se ha venido trabajando desde los años 90, que es el tema de la ciudad educadora, y que no muchos conocen, y que me parece, y nos pareció con los organizadores, que sería un tema interesante de compartir. Así es que les hice una presentación que quiero, digamos, presentarles a ustedes en esta tarde, de modo tal de poder un poco centrando los temas en aquellos elementos que a mi modo de ver sería interesante intencionar. Este es un tema que da para muchos subtemas, no obstante yo lo centré básicamente en lo que sería la participación ciudadana desde, ¿no es cierto?, los aspectos más generales y después hacia la escuela, fundamentalmente. Bueno, inicialmente, ¿no es cierto?, todos vivimos en un espacio, en un territorio que le llamamos o le denominamos ciudad. Y en ese sentido, conceptualmente nos lleva a distintas formas de representarla, a distintos sentidos, porque no es solo una extensión del territorio que efectivamente tiene límites, ¿no es cierto?, que a veces no están tan determinados, aparte de una placa o de un cartel que dice bienvenido a tal ciudad, sino que también tiene que ver con un modo de apropiarse y de habitar en ese espacio y en el lugar, ¿no es cierto?, en el cual uno cotidianamente se desenvuelve. Y por lo tanto, en ese espacio, en ese territorio, se producen distintas interacciones. Y son interacciones de todo tipo, familiares, barriales, en la escuela, ¿no es cierto?, con las instituciones, etcétera. Y eso va conformando también una identidad
que hace, ¿no es cierto?, que esas personas que habitan ese espacio o ese territorio sientan que pertenecen a ese espacio, ¿no? Pertenecen a ese lugar. El movimiento de ciudades educadoras surge más o menos, como les señalaba, en los años 90, en un congreso internacional denominado Ciudades Educadoras, que se celebró en Barcelona en el año 1990. En el año 99 también se hizo un encuentro de ciudades educadoras, en el año 1999, en la ciudad de Viña del Mar. No obstante, quedaron muy pocos registros y continuidad de ese proceso en la cual Chile está incluido en esta agrupación, ¿ya? Que más bien es un movimiento. Y esta agrupación internacional implica, ¿no es cierto?, que desde los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, como nosotros las podemos entender, van a configurar o van a comprender la educación como un eje que es importantísimo, que es transversal al proyecto político de la ciudad. Y que esta ciudad se debe hacer responsable de educar, más allá de las instituciones, ¿no es cierto?, educativas formales, como les denominamos, que serían las escuelas, en la cual, ¿no es cierto?, se empiezan a integrar distintas instituciones o agentes que no necesariamente son reconocidos hasta hoy como agentes educativos, como lo pueden ser, ¿no es cierto?, el museo, las bibliotecas, las ludotecas, las juntas de vecinos, etc. Entonces, este concepto de ciudad va ampliando esta responsabilidad de, y más bien, ¿no es cierto?, de un derecho que todos tenemos de estar o de participar en una ciudad que efectivamente nos pregunta o nos hace partícipes de su construcción. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es importante reconocer que estas instituciones o agentes no formales, que ahí yo hace un tiempo ya que vengo haciendo una reflexión respecto de qué es lo formal y qué es lo no formal, ¿no? No se trata de que yo voy a transformar ni la escuela en un museo, ni el museo en una escuela, pero de alguna manera, más que límites o separaciones, se complementan y convergen en un eje común que es educar y que es formar a las personas, ¿no es verdad?, en distintos ámbitos del conocimiento, y por lo tanto, efectivamente, hay una propuesta que es intencionada. Este proyecto educativo de Ciudad Educadora ha sido, como dice ahí, concebido como un instrumento, que es importante, dado que debiera, y está mandatado así también en la Carta de Ciudades Educadoras que ustedes pueden encontrar, digamos, en Internet, que es un instrumento que genera, ¿no es cierto?, digamos, se establece que debe haber una participación ciudadana y que por lo tanto posibilite la creación de distintos consensos sobre cuáles son las prioridades educativas, cuáles son las responsabilidades colectivas en materia de educación, ya que entiende que la participación entonces es la base de una convivencia democrática. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, el derecho a participar de una ciudad educadora debiera garantizar que todos los principios de igualdad entre las personas, ¿no es cierto?, de justicia social, de un equilibrio territorial, se garanticen. Y efectivamente los gobiernos locales se hagan responsables de generar estos espacios y de entregar los dispositivos en los cuales uno pueda participar, generarlos, crearlos, etc. Toda
ciudad efectivamente es educativa. Vamos a ver más adelante la diferencia en algunos conceptos que son importantes de pronto de definir también. Toda ciudad en sí misma es educativa, ¿no? Cuando nosotros caminamos por las calles de una ciudad, ¿no es cierto?, y reconocemos una plaza, y sabemos el nombre, y de alguna manera aparece una placa donde dice por qué se denomina así, o qué ocurrió allí, o de pronto por qué la calle se llama de determinada manera, porque está conmemorando, o también intenta, ¿no es cierto?, reconocer algún personaje de esa ciudad, etc. Por lo tanto, empiezan a aparecer elementos que efectivamente nos van educando de manera espontánea. No es que haya nadie que nos esté diciendo aquello, pero sí aparecen elementos, ¿no es cierto?, que vamos aprendiendo en el cotidiano vivir. Eso es lo educativo, es decir, empezamos a identificar lugares, barrios, ¿no es cierto?, que pueden ser más amables que otros, unos más vulnerables, otros menos vulnerables, etc. Digamos, el adjetivo de educadora implica una voluntad política de los gobiernos locales, específicamente de las municipalidades, si digamos le queremos poner un nombre, respecto de generar estos espacios de participación ciudadana. Y para dar respuesta a aquellas necesidades que la sociedad civil demanda. Y la ciudad debiera pasar desde este simple escenario, ¿no es cierto?, en la cual la acción educativa ocurre espontáneamente, a convertirse en lo que se le ha denominado un agente educador, ¿ya? Y por lo tanto, ninguna ciudad es esencialmente educadora. Tiene que existir esta voluntad y esta intencionalidad. Y eso, a su vez, requiere de una planificación y de una toma de decisiones de estos gobiernos locales, que deben, entre otros, facilitar los recursos, promover las estrategias que demanda, ¿no es cierto?, el hecho de hacer que una ciudad sea educadora. Y por lo tanto, sería interesante justamente que estos gobiernos locales conocieran este concepto, que no es tan reconocido por muchos y conocido de manera, ¿no es cierto?, muy superficial por otros. Entonces, cuando hablamos del derecho, ¿no es cierto?, estas ciudades educadoras se basan, entre otros, en los principios de derechos humanos, ¿no es cierto?, en derechos también en pactos, ¿no es cierto?, internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, en la Declaración Mundial de la Infancia y, por supuesto, en la Declaración Universal hacia la Diversidad Cultural. Es decir, toma elementos que son sustantivos de lo que podemos entender una democratización de los espacios y los territorios, haciendo que efectivamente aquellos que habitamos esos espacios podamos tener alguna incidencia, y no solo una participación en la cual nos hagan, ¿no es cierto?, una consulta y después nunca más sabemos qué pasa con eso, sino que además tenga un efecto en la construcción de esta ciudad mucho más democrática. Esta ciudad, entonces, en cuanto va generando esta intencionalidad, ¿no es cierto?, en cómo se va manifestando, cómo se abre la participación ciudadana, trae, por cierto, algunas consecuencias que tienen que ver con actitudes de convivencia, es decir, aprendemos a hacer democracia. Algunos de los ejemplos que yo diría que empiezan a surgir lamentablemente, ¿no es cierto?, de manera espontánea a partir de la crisis del 18 de octubre, tiene que ver con los cabildos que se empezaron a implementar por iniciativa de los barrios, de los vecinos, que ocuparon las plazas, por ejemplo, y en la cual todos y todas podíamos participar y teníamos, ¿no es cierto?, voz y en esa representación, es decir, nadie quedaba fuera.
Y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo diría que eso es al menos uno de los ejemplos que ha tenido y tuvo, ¿no es cierto?, algunos elementos o algunas respuestas positivas en relación a la participación ciudadana. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, no solo preguntar respecto de esta construcción, sino que además, bueno, ¿qué espacios culturales necesitamos? ¿Qué espacios medioambientales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la niñez y los espacios públicos, con el adulto mayor y los espacios públicos? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, que yo sepa, digamos, antes de este estallido, algunas municipalidades que eran un poco, yo diría, más, ¿cómo llamarlo? Como de alguna manera que tenían más iniciativa o que tenían una sensibilidad, ¿no es cierto?, respecto de sus vecinos, de sus barrios, de su población, hicieron algunas consultas, ¿no? Pero en las últimas décadas, más que eso, ¿no es cierto?, o ejemplos, que tampoco queda muy claro qué pasó con aquellas propuestas o si todos las pudimos conocer. Esta carta, ¿no es cierto?, en la cual se basa y se establecen algunos principios, el primero es el que ya he señalado de alguna manera, que es el derecho a una ciudad educadora. Y eso implica, como les decía, que la ciudad se tiene que hacer responsable de educar y que las diversas digamos, instituciones o agentes educativos tengan, ¿no es cierto?, no solo una apertura hacia la comunidad, sino que también debe garantizar que eso exista. Y en ese sentido todos y todas nosotros tenemos ese derecho y no lo sabemos. Es decir, no sabemos que tenemos ese derecho. Es decir, Chile está suscrito a esta carta. Por lo tanto, efectivamente nosotros podríamos, ¿no es cierto?, hacerlo valer. Lo que pasa es que al no conocerlo, difícilmente lo podemos hacer. El segundo principio es el compromiso que la ciudad tiene con sus ciudadanos y ciudadanas. Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, esta ciudad debiera fomentar justamente la participación de los distintos ciudadanos, desde los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Entonces, no es algo que podría, sino que efectivamente señala que debe fomentar la participación desde, además, una perspectiva crítica, lo cual, ¿no es cierto?, a veces puede generar cierta distancia, porque nadie quiere que le critiquen, ¿no es cierto?, su gestión, probablemente, y por eso a veces existe, ¿no es cierto?, este rechazo a generar experiencias, ¿no es cierto?, de participación ciudadana para poder generar proyectos colectivos, ¿no? Entre otros, ¿no es cierto?, elementos, es que debe garantizar que la calidad de vida de sus habitantes sea lo mejor, digamos, que exista un equilibrio o que exista, digamos, una respuesta a la necesidad de un buen vivir. Y eso significa, entre otras cosas, ¿no es cierto?, generar, por ejemplo, espacios de esparcimiento, espacios de recreación, espacios donde se pueda caminar con seguridad, etc. Y finalmente, estas ciudades educadoras plantean que deben estar al servicio integral de las personas. Y por lo tanto, implica algo no menor, que debe favorecer que, por ejemplo, las familias reciban algún tipo de formación que les permita ayudar a los niños y a las niñas, a los hijos de nuestros, ¿no es cierto?, a crecer, a desarrollarse con seguridad en la ciudad, a poder ser autónomos, ¿no es cierto?, y no siempre estar dependiendo de un adulto, por ejemplo, para poder desplazarse de un lugar a otro. Debiera ofrecer también, por
ejemplo, posibilidades de trabajo, de generar fuerza, ¿no es cierto?, laboral. Es decir, son bastantes los elementos que están integrados en este movimiento de ciudad educadora. Ahora bien, yéndome más específico, ¿no es cierto?, a lo que alude dentro de los principios de una ciudad educadora, es que debe formar en ciudadanía, ¿no? Y por ejemplo, ¿no es cierto?, la participación, en este caso, en los problemas que les afectan a los niños, las niñas y a los adolescentes, ¿no es cierto?, en el caso nuestro, que educamos, y por eso, digamos, lo centré más allí, pero también la formación ciudadana, como les señalaba recién, es para todos los habitantes. Ahora, cuando uno dice, bueno, en el caso nuestro, de profesores y profesoras, o de personas que trabajamos en la educación, no solo formal, sino que también, como se le dice, no formal, establece, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño, que todos los estados deben garantizar que los niños, por ejemplo, tienen derecho a expresar sus opiniones libremente de aquello que les afecta. Eso en el artículo 12 y después 13 está latamente desarrollado y expresado, ¿no es cierto? Pero muchas veces no lo hacemos valer nosotros como ciudadanos y tampoco menos los niños y las niñas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, bueno, son derechos, y eso los derechos está dentro de los derechos humanos, uno de ellos es, ¿no es cierto?, el derecho de participar, no solo de los niños y las niñas, sino que también de los adolescentes, y que asuman un papel protagónico y no solo de ser beneficiario. Es decir, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de un Estado de Derecho, y cuando dice que los niños y niñas, y los jóvenes y los adolescentes son sujetos de derecho, lo que nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que tienen y deben participar, y además no solo escuchados de manera pasiva, sino que considerar en las tomas de decisiones las opiniones de ellos, ¿no? Y por lo tanto, se deben generar además las oportunidades para que eso ocurra. Para que eso suceda, no solo en los niños y niñas y adolescentes, sino que también en los adultos, somos, ¿no es cierto?, aquellos que tenemos ciertos cargos o aquellos que tienen, ¿no es cierto?, algunas responsabilidades de las tomas de decisiones, de tomar en consideración. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, asegurar, en este caso, de los niños y las niñas y los adolescentes, condiciones y estímulos que sean necesarios. Y efectivamente que ellos generen, ¿no es cierto?, sus propias ideas, y no que nosotros, como adultos, pensemos por ellos. Es decir, nosotros pensamos que sería bueno poner juegos infantiles en la clase, en la plaza. Hay una organización dentro, ¿no es cierto?, de las ciudades, estos gobiernos locales, ¿no es cierto?, que dice que es importante que las personas hagamos ejercicio, y nos dice qué tipo de elementos tenemos que utilizar. No nos preguntan nada, digamos, ¿no? Y ponen estos juegos, o estos aparatos, ¿no es cierto?, para que la gente se ejercite. Les quita espacio, por ejemplo, a las personas que quieran caminar, a las personas que quieran, etc. Es decir, existen, si uno empieza a mirar de manera más profunda la ciudad, una cantidad de imposiciones en las cuales, ¿no es cierto?, uno no sabe por qué, aparecen, desaparecen, pueden derrumbar un edificio que es patrimonial, ¿no es cierto?, en el caso de Valparaíso. Les puedo dar allí algunos ejemplos, y ponen una torre o un edificio y nadie dice mucho, ¿no es cierto? Y lo que nos venden es que eso es en pos de la modernidad.
o de repente ciertos malls en el centro de la ciudad y se colapsa el tráfico, ¿no es cierto? Pero nadie puede decir mucho más. En fin, nosotros tenemos, digamos, una necesidad de empezar a manifestar y a plantear nuestro derecho legítimo de esta construcción en conjunto de nuestra ciudad. Y por cierto, ¿no es cierto?, este artículo 12 nos dice que se tienen que tomar o debieran considerarse aquellas propuestas que se hagan de parte de los niños y las niñas, las decisiones que los afectan. Hay algunos ejemplos que les quería mostrar de que cuando hay voluntad, hay cosas que resultan muy bien. No sé si ustedes conocen a Francesco Tonucci, es un psicopedagogo, ¿no es cierto?, que ha hecho muchas caricaturas, tiene un trabajo muy hermoso, pero además de eso, ¿no es cierto?, él en los años 89-90 se le solicitó en la ciudad que él habitaba, que era Fano, hacer un proyecto respecto de la participación de los niños y las niñas y de mejorar la ciudad para la infancia. Él ha sido una persona que históricamente ha estado muy atento y preocupado por ello. Y también esto siguió en otra ciudad que se llama Pontevedra, y otras, digamos, también han continuado ese ejemplo, por ejemplo, en España, ¿ya? Entonces, cuando hay ciudades que, por ejemplo, toman en cuenta la opinión de los niños y las niñas, presentan espacios públicos de encuentro, zonas peatonales y puntos verdes. Fíjense ustedes que los niños y las niñas, en este caso, que eran pequeños a más, digamos, desde 4 a 6 años, 7, incluso más, fueron, ¿no es cierto?, proponiendo que no tenían espacios para jugar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no solo se les consideró el punto de vista de ellos, sino que además efectivamente la ciudad amplió espacios públicos, cerró calles para hacer espacios y zonas peatonales, que por cierto afecta en el buen vivir, tiene un impacto positivo para la ciudad. Entonces, también es una mejora, ¿no es cierto?, para las personas mayores y por supuesto las personas, ¿no es cierto?, con discapacidad o con capacidades diferentes en algunos casos. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, es la Escuela Nueva de Colombia, ¿no es cierto?, que desarrolló un proyecto para la conservación de un bosque en el cual los niños, ¿no es cierto?, pretendían salvar la ladera de la montaña plantando árboles de especies autóctonas. Parte de los desafíos, digamos, contemplaba en que los niños educaran, ¿no es cierto?, a los adultos o a los habitantes de esa aldea sobre los problemas que implicaba el uso de la madera como leña para el fuego, ¿no es cierto?, y como mercadería para la venta. Entonces, en esa escuela, ¿no es cierto?, los niños recogían las semillas de los árboles para crear un vivero, que al final les permitió, y efectivamente esto fue así, la reforestación de todas las pendientes con los árboles del lugar, ¿no? Y eso implicó una serie de otras competencias que desarrollaron además ciudadanas que desarrollan los niños, como por ejemplo ponerse de acuerdo, crear un proyecto en común, generar espacios de discusión y de reflexión, que no es solo para los niños y las niñas, si uno lo extrapola a los adultos, también generamos estrategias de respeto, de trabajo y de ciudadanos en las cuales nos convocamos a construir espacios que nos interesan. Existen distintos niveles, por cierto, consultivos, digamos, de participación. Uno de ellos son los que en general muchas veces nos han hecho participar y que tiene que ver con que estos gobiernos locales efectivamente tengan la voluntad de efectuar consultas. Si no nos preguntan o no generan esos espacios, bueno, nosotras podríamos intencionarlas como se hizo y como lo señalé para el 18 de octubre y siguientes, ¿no es cierto?, que hasta la fecha en muchas ciudades se han mantenido, por ejemplo, los cabildos en los barrios. Para, ¿no es cierto?, estos procesos consultivos implica una toma de conciencia desde los adultos,
que no necesariamente a veces poseen todos los conocimientos, tienen todos los conocimientos para generar estos espacios de construcción. Entonces, también allí, en esta participación más ampliada, hay personas, ¿no es cierto?, que tienen a veces más manejos y conocimiento de trabajo con niños y niñas, con adolescentes, con adultos, etcétera, y nos vamos conociendo. Es decir, uno de los aspectos que empezamos a darnos cuenta es que cada uno de nosotros vivía, ¿no es cierto?, su día a día, su mundo, que a veces ni siquiera reconoce al vecino, o ni siquiera lo conoce. No sabe lo que hace, lo ve salir en las mañanas, llegar en la tarde, ¿no es cierto?, pero no nos conocemos. Uno de los aspectos interesantes de ir generando espacios, por ejemplo, como estos cabildos o conversatorios, etcétera, es que nos empezamos a reconocer unos con otros, y nos empezamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay una riqueza de conocimiento, de oficios, de experticia, que nos permiten, ¿no es cierto?, nos permitirían hacer propuestas bastante más interesantes que a veces las que nos proponen o nos imponen, ¿no? Y eso implica, ¿no es cierto?, que también exista, ¿no es cierto?, una legislación que contribuya a esta participación. Existen también los procesos participativos, que son los que yo señalo, en los que en los casos de los niños pueden intervenir activamente en el desarrollo y en la implementación, ¿no es cierto?, y en el seguimiento de los proyectos y de los programas. En ese sentido, ¿no es cierto?, habría que generar espacios en los cuales, por ejemplo, en los gobiernos locales haya participación y representación de la ciudadanía en sus diferentes, a través de espacios, digamos, sociales, como los que les señalaba, ¿no es cierto?, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes juveniles, clubes de juego, es decir, debiera generarse esos procesos más participativos. Y los primeros, los procesos consultivos, es decir, donde nos preguntan, pero a veces sabemos qué pasa y otras veces no, ¿no es cierto?, porque nos pueden hacer una encuesta en la plaza, de hecho yo he participado, pero nunca más sé qué pasó con esa información, dónde derivó, si efectivamente llegó donde tenía que llegar, y tuvo algunos efectos o impactos en la ciudad o en las demandas ciudadanas. Por lo tanto, ese es el siguiente paso. Uno es que nosotros participemos de consulta, pero que también haya un protagonismo en esta toma de decisiones, ¿sí? Llevada esta participación de manera general, ¿no es cierto?, de una ciudad que educa, a una participación desde la escuela como una agente educativa para trabajar la ciudad, en un primer momento yo les señalaba, ¿no es cierto?, que toda ciudad es educativa, pero no necesariamente educadora, porque se dan acá elementos que son bien interesantes. Por ejemplo, cuando yo digo que aprendo en la ciudad, la aprendo, como les señalaba, ¿no es cierto?, como un entorno, como un contenedor, como un contexto, yo la recorro, identifico estos espacios, me conozco los nombres, etc. Voy aprendiendo en el cotidiano vivir. Y eso desde pequeños lo empezamos, digamos, a reconocer. Cuando uno viaja, ¿no es cierto?, y va a una ciudad que no es la suya, tiene que empezar a aprenderla. Tiene que empezar a conocerla para saber dónde están aquellos lugares que uno quiere visitar. Cuando uno la habita, ¿no es cierto?, ya la aprendió. Otro concepto o otra dimensión que es aprender de la ciudad, que involucra en este caso como un vehículo y como un agente educativo, en el sentido de que tiene espacio a los cuales yo voy y aprendo. El museo, por ejemplo, pero voy de mutuo propio, es decir, voy con mi familia, o cuando somos chicos vamos con los papás, o de la escuela nos llevan, ¿no es cierto?, como salidas a terreno, salidas pedagógicas,
vamos a la ludoteca, vamos, ¿no es cierto?, a la plaza e identificamos algunos elementos de allí, etc. Empiezan, pero los agentes, ¿no es cierto?, están separados, es decir, los voy aprendiendo porque están allí. Y cuando yo hablo de aprender la ciudad como contenido, empiezo a introducirme en un concepto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con descubrir en la ciudad la riqueza de aprendizajes que tiene respecto de un trabajo mucho más interdisciplinario en educación y que me permite, a partir de un eje, ¿no es cierto?, un contenido, por ejemplo, de qué sé yo, de matemática, trabajar, por ejemplo, en la plaza, a través de mediciones, a través de representaciones en volumen, puedo vincular matemática y arte, matemática y tecnología, es decir, cuando yo empiezo a identificar que de la ciudad, ¿no es cierto?, no solo aprendo por el cotidiano vivir o de estas instituciones, sino que además me brinda otros aprendizajes que a través, por cierto, de un profesor que intenciona, se pueden ir generando aprendizajes que tengan más sentido. Voy a pasar un poco esto porque fue lo que les expliqué. Entonces, y cuando uno dice, ¿no es cierto?, aprender la ciudad, también implica aprender a participar en su construcción. Y esto se vincula principalmente con lo que hablamos recién, que tiene que ver con la ciudad educadora. Es decir, implica que nosotros como docentes o como profesores y profesores o como agentes educativos, como mediadores, etcétera, debiéramos, ¿no es cierto?, generar en los beneficiarios, en las audiencias o en las escuelas, fundamentalmente, si ya es más, digamos, institucional, una actitud, ¿no es cierto?, crítica, también activa y participativa. Y eso requiere o implica generar espacios de reflexión y de diálogo con aquellos, ¿no es cierto?, con los cuales interactuamos. Entonces, muchas veces estos problemas, ¿no es cierto?, los miramos desde fuera, pero no necesariamente los reflexionamos al interior, es decir, hablamos de una contaminación ambiental o hablamos de una contaminación acústica y muchas veces se manda a los niños, ¿no es cierto?, a buscar ejemplos, pero no se profundiza realmente en qué podemos hacer de verdad respecto de aquello, ¿no?, de contribuir, por ejemplo. Entonces, si no generamos espacios peatonales, lo más probable es que haya mucho tráfico. Y eso va a contaminar efectivamente. Llevar a esas reflexiones más profundas implica estar aprendiendo la ciudad, ¿ya? Y esas intervenciones educativas de parte del docente, el profesor, el mediador, ¿no es cierto?, debieran facilitar este conocimiento en relación a aquellos medios, aquellos recursos, fuentes de información, etc. En el caso, por ejemplo, ¿no?, de los museos, cada uno de ellos tiene su impronta o tiene su línea, ¿no es cierto?, de investigación, tiene, ¿no es cierto?, una orientación a veces más unidisciplinar, más interdisciplinaria, pero efectivamente nos está mostrando, ¿no? Los de historia, los de historia natural, por ejemplo. Interesante sería hacer reflexiones con los estudiantes más allá de recorrerlo, respecto de lo que nos está mostrando y nos está diciendo un determinado elemento de ese museo, o cómo se nos cuenta la historia, ¿no? Y desde esa perspectiva, ir generando ciudadanía crítica es una tarea pendiente que como profesores tenemos. Cuando yo hablo de la ciudad y aprender la ciudad, implica que debo identificar y reconocer que en ella existen espacios que son de aprendizaje, ¿no? Y que no necesariamente yo tengo que aprender en la sala de clase. Y por eso que yo hago genero una cierta tensión entre lo formal y lo no formal. Porque en una plaza, ¿no es cierto?, yo puedo aprender
historia, arte, ciencias naturales, puedo aprender hasta elementos, digamos, de geografía, puedo aprender muchas cosas. Y cada ciudad, ¿no es cierto?, va a tener estos elementos que me permiten identificando. Si lo llevo, por ejemplo, a cuestiones, digamos, más públicas, que a veces uno se encuentra, y puedo poner el ejemplo, ¿no es cierto?, que hemos visto largamente en la televisión, de las estatuas que representan, ¿no es cierto?, nuestra historia y que representan muchas veces hitos de esa historia, narrada, por cierto, por los que ganan, muchas veces, y representan momentos y lugares de los cuales uno no necesariamente tendría que estar tan orgulloso, ¿no? Y eso no se problematiza, ¿no? En las escuelas. Cuando uno se encuentra con un memorial de los derechos humanos en una, no sé, en una avenida, como por ejemplo la Avenida Brasil en Valparaíso, de los detenidos desaparecidos, ¿qué implica eso? O si yo me encuentro en Playa Ancha con un mural de María Marner, ¿no es cierto?, de piedras relacionado con la Feria del Mar, que se hacía en los años 70, que después, por supuesto, la hicieron desaparecer, y yo simplemente paso, y digo qué bonita, ¿no? Muy bonitas las piedras de colores, pero no hay nadie que medie esas intervenciones, empiezan a naturalizarse como que allí están, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando yo hablo de estos espacios de aprendizaje, también estoy planteando que hay que leerlos de manera crítica, ¿no? Y por lo tanto, implica una intencionalidad no de imponer una idea, sino de generar efectivamente procesos reflexivos. Y no se trata de ir sacando estatuas a diestra y siniestra, sino que se trata fundamentalmente de ir cuestionando el por qué se nos cuenta la historia, o por qué eso está allí, ¿no es cierto?, y podría haber otro elemento. También eso es importante de problematizarlo, ¿no? Que algunos que pintan una estatua de un color que después a la tarde la vuelven a pintar y después bueno, ¿qué significa eso? ¿No? Más allá de la anécdota que, ¿no es cierto?, casi llega a ser como ya una especie de chiste, ¿no? Que la pintan roja, que la pintan negra, que la vuelven a pintar roja, bueno, ¿qué nos están diciendo con eso? ¿No? Más allá de sacar declaraciones, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos para poder tener una injerencia en esa construcción? En esta intencionalidad, ¿no es cierto?, y de identificar espacios de aprendizaje en la ciudad que nos permitan ir reconstruyendo nuestra memoria colectiva, ir reconstruyendo y construyendo nuestra memoria cultural, porque es dinámica, va evolucionando y también se va dinamizando, le llamamos, ¿no es cierto?, los aportes de una pedagogía urbana, que nos significa que empezamos a ampliar nuestro campo de acción pedagógica, es decir, no es la sala con la lámina, vamos a ir al sitio de memoria, vamos al memorial, vamos a la plaza, vamos a identificar, ¿no es cierto?, por qué está el prócer determinado, por qué se le dice prócer a una persona que probablemente, ¿no es cierto?, tuvo una participación en la historia, ¿por qué no ahondamos respecto de eso? ¿Por qué está uno y por qué está el otro? Etcétera. La construcción, ¿no es cierto?, nos permite de valores democráticos y, por cierto, participativos, en el sentido de que empezamos también a respetar los puntos de vista del otro y a escuchar la resignificación de la ciudadanía, de pasar de objetos urbanos, ¿no es cierto?, que pasamos y que transitamos, a sujetos. Y por cierto, ¿no es cierto?, la multiplicación de distintas redes educativas y culturales, que no solamente es el aula, sino que es la ciudad. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, cuando yo hablo de un contenido escolar, debe considerarse en este campo, ¿no es cierto?, ya centrándolo más en la didáctica, elementos que son importantes de tener en cuenta, que son las edades de los niños y las niñas, o de los adolescentes,
las características de los estudiantes, las prácticas sociales, etc. Para los y las estudiantes se requiere que uno les presente problemas en el sentido, ¿no es cierto?, positivo de ir generando también procesos creativos, es decir, me presento un problema, pero también empiezo a buscar las causas, empiezo a indagar respecto de cuáles fueron, ¿no es cierto?, los motivos por los cuales esa situación se generó, y también a proponer alternativas de solución. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, empieza a ampliarse también estos puntos de vista de los diferentes participantes del proceso educativo y de las interacciones en el aula. Cuando los y las estudiantes empiezan a vivenciar situaciones concretas de estos problemas que les afectan y que tienen que ver con el espacio urbano, les permite ir generando una actitud mucho más crítica y mucho más participativa, muchas veces casi inesperadas. A veces nos sorprendemos con la capacidad que tienen, ¿no es cierto?, de problematizar y reflexionar. Esta intencionalidad, ¿no es cierto?, debe ser propuesta por el profesor y la profesora a través de preguntas movilizadoras, a través de casos, etcétera, porque, claro, yo los puedo llevar a la plaza, pero si solo los llevo, ¿no es cierto?, a hacer el recorrido, sin intencionar la reflexión, se va a producir como una anécdota entretenida, ¿no es cierto?, como un paseo muchas veces, ¿no? Los estudiantes, cuando a veces uno dice vamos a salir a terreno, y vamos al territorio, muchas veces si no hay una intencionalidad, no hay una observación profunda, un aprendizaje o pregunta, la verdad es que queda como esta anécdota de vamos de paseo. Que el paseo, por cierto, ¿no es cierto?, es interesante, pero lo podemos abordar desde después, ¿no? Como en otros aspectos, porque no es que yo lo desvalore, ¿no? O no le dé valor a lo que pueda ser un paseo, pero tiene otra finalidad. Y esa, digamos, cada cosa tiene su propósito y su objetivo. Salir del aula, llevar a los estudiantes a los diferentes espacios educativos. La feria es un espacio educativo, el mercado es un espacio educativo, la plaza, como les señalaba, el museo, claro, la ludoteca, el bar de la esquina también. Entonces, las experiencias son valiosas, pero requieren, de alguna manera, estar articuladas, ¿no es cierto?, dentro de un proceso, de un eje, ¿no es cierto?, que vaya vertebrando todas estas propuestas de acción. Y debieran, ¿no es cierto?, de parte del profesor y la profesora, ser planificadas de una manera, ¿no es cierto?, que vaya intencionando diferentes elementos o nodos, ¿no es cierto?, a través de este hilo conductor. Y por cierto, esa intencionalidad está en las explicaciones, en las relaciones, en las comparaciones, en las contrastaciones, etc. Que los edificios, ¿no es cierto?, en las contradicciones muchas veces, que las calles, los edificios, las plazas, los barrios nos dicen. Una experiencia que durante varios años yo tuve en Valparaíso, por ejemplo, fue, ya que es uno de los ejemplos de, ¿no es cierto?, patrimonio de la humanidad, desde el 2003, que no es todo Valparaíso, por cierto, yo sacaba a los estudiantes de la universidad a terreno, entonces partíamos efectivamente por el casco histórico, esta es la zona de amortiguación, ¿no es cierto?, que además esto del casco histórico, el Cerro Alegre y Cerro Concepción, pero además yo me los llevaba por otros cerros, Santo Domingo, Toro, Cordillera, que son sectores más vulnerables en Valparaíso. Y caminábamos, ¿no es cierto?, yo les hacía algunas preguntas, explicábamos algunas cosas, pero les pedía que tomaran muchos apuntes respecto de lo que veían, lo que sentían, y después nos íbamos a los Cerro Alegre y Concepción. Y entonces los estudiantes me decían, profe,
estos son dos Valparaíso. ¿Le parece? Sí. Claro, no tiene nada que ver un cerro con otro. Lo único que tienen en común es que se llaman cerros. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, generaba ahí una tensión. Habían estudiantes que nunca habían hecho esos recorridos, por ejemplo. Entonces, esto bucólico-pastoril llegaba un poco hasta ahí, ¿no? Estas relaciones, estos análisis más reflexivos y críticos, debieran ser parte, por cierto, del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes y las estudiantes en el proceso educativo. Me parece, no sé si me pasé mucho de tiempo, pero la verdad es que me gustaría también que ustedes me hicieran preguntas o algunas reflexiones que hayan podido hacer respecto de este concepto, si lo conocían, si lo han podido ampliar. Tengo bastantes ejemplos para dar, pero la verdad que a mí me interesa lo que me puedan decir, ¿no? Y no pasarme mucho al tiempo tampoco. Que parece que me pasé. Muchas gracias, profesora. No nos pasamos tanto el tiempo. De hecho, nos quedarán unos minutos, ¿cierto?, para poder presentar algunas reflexiones y preguntas que han surgido desde el público. En primer lugar, ¿cierto?, comentar dentro de lo que usted nos presenta, de estos principios de la ciudad educadora, y que me imagino que se ha planteado de alguna manera u otra, pero quizás si le damos una bajada un poquito más amplia, desde la idea de la participación, ¿cómo cree usted que se podría promover la participación de niños y niñas desplazando las visiones autocentristas, en las que en general, ¿cierto?, son pensadas las formas de participación, ¿no? De hecho, se agotan, ¿cierto?, la idea de la consulta, la idea de la votación, en un sentido, digamos, no peyorativo, sino que más bien también podrían haber otras formas de participar, ¿no? En ese sentido, usted también se ha destacado dentro de su trayectoria del trabajo en torno al arte y a las posibilidades de creatividad, ¿cierto?, que tienen los niños. Y ahí mencionaba Tonucci, ¿cierto?, en esta idea de los gobiernos de niños, ¿no? O sea, ¿por qué no también podríamos pensar una forma de gobernanza desde ahí? Eso por un lado. Por otro lado, también nos preguntan, o de otra vertiente, a propósito también de un contexto sociopolítico específico como el que estamos viviendo en la actualidad, mencionan que en distintos lugares y espacios de Chile se han planteado la necesidad de renombrarlos, ¿ya? Reivindicando memorias distintas a las que están, digamos, legitimadas o han sido sacralizadas en ciertos lugares. ¿Usted piensa, o si usted sabe, en realidad como que también lo preguntan desde esa perspectiva, si existe la posibilidad de renombrar legalmente y si de esta forma podría ser una consulta, ¿no? Y ahí yo me acordaba un poco lo que pasó en Santiago en algún momento con respecto al Cerro Santa Lucía, ¿no? O sea, de qué manera también se ocupó como el mecanismo de la consulta ciudadana para ver cómo se llamaba el espacio que estaba, digamos, disputado por dos memorias, una memoria nacional, digamos, de Estado y una vinculada con la memoria indígena, ¿no? En un tercer punto, profesora, y ahí quizás profundizar sobre algunos de los trabajos que usted ha planteado dentro de su trayectoria, refieren a esta idea de la contextualización curricular, de qué manera la intervención, ¿cierto?, esta intención pedagógica que usted mencionaba, nos permite trabajar o abordar la ciudad, ¿no?, en el en, desde y para. ¿Usted cree que es necesaria la integración de asignaturas, por ejemplo, para poder pensar espacios que no solamente contienen patrimonios, sino también contienen otras formas, ¿cierto?, de lo urbano?
Y en ese sentido, si usted cree que es necesaria, ¿de qué manera se ha trabajado? Y ahí quizás desde su experiencia como docente en la formación de profesores. Otro ámbito que también surge dentro de la exposición refiere a esta relación que lo mencionó al principio entre la ciudad educadora y la justicia social. ¿De qué manera hoy día, en un contexto de, digamos, de globalización y de una revalorización de lo local, ¿cierto? Pensar la ciudad también para reconstruir tejido social, para pensar la igualdad, digamos, de derechos, para pensar el derecho a la identidad también. Y en ese sentido, pensando en la justicia social, ¿cree usted que este enfoque permite a los y las estudiantes trabajar la noción de conflicto y aprender también, digamos, a tomar decisiones respecto a lo conflictivo, no en un sentido negativo, ¿cierto? Que a veces también pensamos que los conflictos son malos, sino más bien buscar la forma en que podamos desarrollar una democracia también basada en lo conflictual, ¿cierto? Y por último, para que dejemos las otras preguntas que vayan apareciendo, ¿qué rol cree usted que cumplen las redes? Vale decir, la asociación y articulación de instituciones, sociedad civil, ¿cierto? Bajo ciertos objetivos que me imagino bajo el enfoque de la ciudad educadora están basados en la idea del bien común. ¿Qué rol cumple, cree usted, para que efectivamente una ciudad sea educadora la configuración de redes? Y acá me tomo también del mismo espacio donde estamos haciendo esta exposición, ¿no? Desde una red de educadores patrimoniales que desde la iniciativa quizá de reconocerse junto al otro que estamos haciendo algo medianamente parecido, terminamos haciendo un espacio que incluso ha sido replicado en otras zonas del país. O sea, de qué manera esta idea del trabajo en red dentro del contexto también político particular en el que estamos, ¿cierto? De empoderamiento de la sociedad civil, etcétera, permiten o podrían permitir, ¿verdad?, que efectivamente nos convirtamos en una ciudad educadora. Con eso yo creo que podríamos abrir la discusión, considerando también y invitando a todos nuestros asistentes a que pensemos de qué manera las ciudades del sur de Austral también podrían ser consideradas ciudades educadoras, o sea, de qué manera vamos intencionando las políticas para que eso efectivamente se cumpla, ¿no? Y a lo mejor parte por el trabajo en red y otras instancias. Bueno, gracias. Son hartas preguntas y hartos temas. Traté de anotar el máximo. Bueno, a ver, respecto de, voy a partir por la última que me resulta más digamos, más fácil porque está como más fresca, digamos. Efectivamente, la generación de redes es un elemento que potencia, está demostrado además, que permiten, ¿no es cierto?, que los ciudadanos y ciudadanas podamos tener participaciones más activas. Por una parte, porque a lo mejor no es tan positivo, nos sentimos más protegidos, es decir, cuando empezamos a participar en actividades con otros, no solo desde nuestra mismicidad, sino que me siento representado, no solo por las actividades o porque pertenezco a un grupo determinado, cuando empezamos a generar redes es igual un tejido, ¿no? Y en ese tejido le empezamos a dar una cierta forma. Y yo, esto es muy personal, pero también a la luz de los hechos y de las lecturas, ¿no es cierto?, y de experiencias en otros lados, las redes te permiten ir fortificando y densificando, ¿no es cierto?, las propuestas. Es decir, yo diría que uno de los problemas que tuvimos durante muchos años fue efectivamente esto de estar separados, de no vernos y de que cada uno un poco tenía que arreglárselas como podía, y cuando nos empezamos a congregar
en un espacio común, empezamos a darnos cuenta que pareciera ser que teníamos los mismos problemas, y que no era yo que tenía que ir a pelear a la ISAPRE, o era el, digamos, el jubilado que tenía que ir, ¿no es cierto?, al INP, y nos empezamos a dar cuenta que tenemos problemas, o, ¿no es cierto?, que los niños no tienen dónde jugar, que los ciclistas, ¿no es cierto?, son atropellados en alta... En fin, nos empezamos a dar cuenta que tenemos problemas y que hay situaciones comunes que cada uno, ¿no es cierto?, intentaba resolver desde su propia realidad. Por lo tanto, efectivamente, uno de los potenciadores es generar redes, y es generar redes en las cuales realicemos actividades en conjunto, en las cuales nos apoyemos frente a causas comunes, establezcamos ciertos acuerdos y consensos. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Normalmente alguno puede querer más plaza, otro puede querer un mall, otro puede querer, no sé. Yo creo que ahí son elementos que efectivamente se van a dar. Lo importante es ponerlos y plantearlos y develarlos. A mi modo de ver, una de las elementos, digamos, tiene que ver con eso, y por lo tanto asociarse y generar estos vínculos y esta asesoría muchísimo, y a empezar a relacionarnos mucho más, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que tenemos más cosas en comunes que de diferentes. Mira, respecto de, a ver, me voy a ir al tema, digamos, de justicia social. Uno de los, claro, uno de los aspectos que yo creo que nosotros estamos al debe es que efectivamente el tener la posibilidad de decidir o de incidir en ciertas tomas de decisiones con nuestro voto, ¿no es cierto?, o con nuestras propuestas, efectivamente empieza a generar en cada uno de nosotros una sensación, y esto es porque también lo he consultado, de mayor libertad de expresión. Yo creo que cuando tú, digamos, a ver, planteas una problemática, o la planteabas hace un tiempo atrás, con tus, no sé, vecinos, éramos tachados de problemáticos, ¿no? De personas como no están conformes, ¿no es cierto?, si el país está, digamos, tan bullante, y resulta, ¿no es cierto?, que eran algunas, por ejemplo, sociedades o algunas agrupaciones que empezaron a salir a la calle, no más AFP, por ejemplo, pero pasaba harto tiempo, ¿se fija? Entonces, no era solo la AFP, era la salud, sigue siendo la vivienda, el derecho a la educación de calidad, etc. Entonces, se siguen manteniendo elementos. Entonces, en la medida, ¿no es cierto?, que uno va participando en estas tomas de decisiones, por cierto, que no solo se empiezan a democratizar de verdad los espacios, sino que empieza a aparecer elementos, si son considerados, de mayor justicia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es importante que que participemos. Respecto de la participación de los niños y las niñas, que preguntaban, y de los jóvenes, hay autores, por ejemplo, que plantean, y que yo estoy de acuerdo, por cierto, distintos niveles de participación. Y uno de ellos, que yo vi mucho, y ahora menos, pero vi bastante en una época, era que las educadoras en los jardines sacaban a los niños con pancartas, ¿no es cierto?, hacer como unas marchas del medio ambiente. A mí eso siempre me generó mucho ruido y mucha tensión, porque siempre he sentido que es una forma de utilizar, digo, en niños muy pequeños, y que no se les explica, y que tú dices no. Otra es cuando les ponen esas poleras, esas camisetas, ¿no es cierto?, que dicen desde, no sé, una vida sana, o qué sé yo. Entonces, efectivamente, estos niveles de participación tienen que ver con, primero, en el caso de profesoras y profesoras que forman jóvenes, ¿no es cierto?, que educan niños y niñas, debe haber, a mi modo de ver, como una
una toma de conciencia de verdad de cuál es tu rol como profesor y profesora, no de imponer ideologías ni de estar generando situaciones, ¿no es cierto?, que de construir con los niños y de escuchar a los niños lo que piensan de lo que viven, cómo vivieron los niños y las niñas y los jóvenes, los adolescentes, el estallido social. Es un estudio bien interesante en la cual se hicieron cabildos y los niños más pequeños, ¿no es cierto?, hacían dibujos y qué sé yo. Hay cuestiones que hay respuestas clarísimas de parte de los niños y las niñas que decían, ¿no es cierto?, que los pacos, por ejemplo, les tiraban las molotov y ellos estaban a correr y meterse bajo las camas, por ejemplo. Si yo no tomo esos elementos, ¿no es cierto?, para discutir o le pregunto a los niños y las niñas cómo están viviendo, las etapas que están viviendo, o lo que pasa, y yo los llevo a la plaza, también vi, ¿no?, en las plazas a niños muy chiquititos en coche, ¿no es cierto?, y ahí yo creo que hay que tener en consideración también los derechos de las niñas y las niñas respecto de un espacio que esté libre de riesgo, ¿no? Son cuestiones que yo creo que los adultos tenemos que empezar a trabajar en términos de una cosa, ¿no es cierto?, es que yo piense, y la otra es que a mi hijo de 3 años lo llevo a una plaza donde empiezan a ver molotov y balines y no sé qué. Entonces, también yo creo que hay una responsabilidad respecto de cómo vamos formando en ciudadanía respecto de ciertos temas que son plausibles y absolutamente posibles. La gente piensa que los niños de 3 años no piensan, y de verdad que hacen lecturas bien acertadas de lo que está ocurriendo y de lo que ellos quieren también, ¿no? Y por cierto que habría que preguntarles y tomarlos en consideración. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, no usarlos como mecanismo, ¿no es cierto?, de propaganda, etc. Y respecto al currículo, bueno, yo he hecho revisiones desde educación parvularia a media de los currículums nacionales, de cómo se aborda, por ejemplo, lo patriotismo, ¿no es cierto?, al menos integrando algunos elementos de identidad, de memoria, pero no ni como didáctica ni como de educación patrimonial, y en eso estamos bastante atrasados, diría yo. Y habría que intencionar mucho más aspectos, ¿no es cierto?, que además venimos, no sé, más de 40 años hablando de los pueblos indígenas como los otros y no como parte de nuestra historia, ¿no?, como parte de nosotros, es decir, no es que sean ellos, ¿no?, y nosotros. O esto de disfrazarse, ¿no es cierto?, en las efemérides, ¿no?, como mapuches y como, bueno, una serie de elementos que efectivamente en la formación inicial docente no se aborda. Y que uno sigue repitiendo muchas veces como profesor, que para ciertas efemérides los niños ya le cambian el nombre, ¿no es cierto?, que utilicen vestuario, pero en el fondo es disfrazarlos y cuando uno dice de guaso o de guasa, es de China, y de China es un concepto, ¿no es cierto?, súper conservador, oligárquico, de colonial. O sea, si yo pongo en cuestión solo aquellos elementos, ¿no es cierto?, incluso peyorativos, y que se naturalizan, y porque todos, bueno, si todos nos disfrazamos cuando íbamos al colegio, y esas son las respuestas que te dan, en realidad no se está entendiendo nada después de muchos años de trabajo, ¿no es cierto?, o de, no sé, de supuesta evolución respecto de las identidades, por ejemplo, y de respeto a las diferentes culturas. Eso más o menos, no sé si me quedaron más cosas fuera probablemente, pero no sé si hay otras preguntas y no latear a la gente, digamos. Alguien me hacía una pregunta del arte o algo así. Sí, de por hecho hay acá. una que está pidiendo si puede profundizar sobre la relación entre esta pedagogía urbana vinculada con lo crítico, ¿cierto?, y la intervención artística o del arte, y la otra que es a propósito de las ciudades latinoamericanas y a esta condición del trabajo informal
a propósito del comercio ambulante. Entonces preguntan de qué manera abordar lo ilegal, ¿no? De forma que este tipo de prácticas no sean satanizadas por parte de los estudiantes. Ah, bueno. Hay todo un tema, ¿no es cierto?, a ver, en el caso de la pedagogía urbana, de ir identificando, existe en Chile también, se han establecido algunas rutas patrimoniales, ¿no? Un concepto que se ha ido instalando paulatinamente, en el cual uno puede ir generando, ¿no es cierto?, a través de ciertos tópicos, a través de ciertos temas que incluso pueden estar en el currículum, de realizar ciertos recorridos en los cuales aparezcan elementos identitarios desde la arquitectura, elementos de la historia. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, yo podría trabajar con ciertos temas que me permita ir abordando aquellas representaciones, digamos, de la cultura de ese lugar, y me refiero a la cultura, no sé, los murales, o de las construcciones, de los inmuebles, etcétera, que yo pueda ir intencionando en un trabajo con los estudiantes. Puedo hacer eso, o puedo también ir eligiendo ciertos hitos, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad, que me permitan ir problematizando respecto de algo, ¿no? Un ejemplo, hace unos años, por ejemplo, yo viví toda mi vida en Valparaíso, entonces una escuela, una vez, ¿no es cierto?, los niños los llevaban a andar en lancha, para ver, ¿no es cierto?, por qué Valparaíso había, esto fue poco tiempo después que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, porque había sido declarado Patrimonio de la Humanidad, y era, ¿no es cierto?, anfiteatro, de especie de, digamos, natural, etc. Entonces yo hice un focus group con los niños y las niñas de 8 a 12 años, y en realidad lo que me responden de ese paseo, porque me dijeron que era un paseo, era que los que se habían portado mal los habían castigado y no habían ido, y segundo, que habían visto, ¿no es cierto?, que habían estado jugando en la lancha y que en realidad los retaban mucho y que les pasaron unas guías. Es decir, yo les preguntaba, bueno, ¿y a qué iban? Bueno, vimos ahí el mar, no se lograba entender a qué iban. Entonces, también esa intencionalidad tiene que ver no solo con hacer guías para que después completen, sino que cuál es el sentido de esas experiencias, ¿no? Y cómo yo las voy a profundizar. Y lo referido, digamos, al tema de los vendedores ambulantes, es complejo el tema a ver, en el sentido, yo no sé si se está diciendo también por el tema de migrantes. En Chile, ¿no es cierto?, y en general, lo que uno está viendo, los vendedores ambulantes han existido siempre. Lo que se está dando acá, y lo que yo he visto, tiene que ver, ¿no es cierto?, con también una resistencia a una gran cantidad de personas, migrantes, que están trabajando, y ahí en las calles. Y ahí yo he visto que se producen fenómenos más bien de exclusión, ¿no es cierto?, de una mirada, ¿no es cierto?, de los otros que vienen a quitarnos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, y por otro lado, de mucha segregación, de mucha pobreza, de mucha desigualdad y de exclusión social, derechamente. Y eso hace, ¿no es cierto?, que se los mire de una manera muy, yo diría, no solo peyorativa, sino que muy violenta. Yo creo que las personas que tienen ciertos oficios, ojalá se pudieran, ¿no es cierto?, en lugar de satanizarlos, como dicen, es generar los espacios a nivel de los gobiernos locales de cómo esas personas efectivamente pudieran vender y generar, ¿no es cierto?, recursos que son necesarios para sobrevivir de lo que ellos venden. Ahora, hay ejemplos en otros lugares, por solo nombrar uno,
en los cuales, supongamos, si yo hiciera un catastro de todas esas personas y empiezo a identificar qué oficios tienen, y esos oficios, ¿no es cierto?, yo los transformo en talleres para otros, y esos talleres son pagados para esas personas, y, ¿no es cierto?, y voy involucrando a los jóvenes, probablemente voy a tener un círculo bien virtuoso, y esas personas a lo mejor no van a tener que estar vendiendo las zapatillas, sino que van a poder formar incluso los oficios que ellos que hacen, desde artesanía a oficios, por ejemplo, de trabajo con fierro, de trabajo con madera, etc. Es decir, están ahí, y generar espacios, por ejemplo, de participación, donde a ellos se les pregunte también y se les consulte, para poder ir brindando espacios más participativos y preguntarles cuáles son sus necesidades y buscar alternativas. Yo creo que no es una tarea tan difícil, ¿no? De hecho, hay ejemplos en otros países, ¿no es cierto?, que no es con migrantes, pero sí es con gente, digamos, de barrio, en los cuales se empiezan a virtualizar, porque los oficios empiezan a transformarse en talleres y empiezan a formar a generaciones más jóvenes. Entonces, además se empiezan a generar sentidos de identidad y pertenencia con ese lugar, y por lo tanto los cuido, no los destrozo. Entonces, conocer experiencias, poder saber lo que las personas, ¿no es cierto?, traen consigo, su patrimonio también, que ese es otro tema, de cómo yo voy rescatando el patrimonio, por ejemplo, inmaterial de los migrantes, y de las mismas personas que habitan en el lugar. Probablemente tendríamos una concepción distinta de lo que es nuestra herencia, que no es solamente lo antiguo, recordemos que también es hacia el futuro, y reconocimiento de costumbres que se siguen dando en la actualidad, y que no es que pasaron, sino que se siguen manteniendo. Eso es lo que yo les podría decir. No sé si ya estamos como pasados, pero está como interesante las preguntas. Bueno, queremos agradecer a Carolina por su presentación. Conoce tu historia, conoce tu ciudad, te conocerás a ti mismo. Nosotros creemos que queda un desafío después de escucharte, y yo creo que estamos invitados a hacer jornadas reflexivas en cada uno en sus propias ciudades. Tal vez hay muchas experiencias que tal vez están muy aisladas. Somos una red de educadores patrimoniales, pero también tal vez es tiempo también de generar un espacio, una jornada, de poder hacer un diagnóstico también como ciudad Valdivia, ¿cierto? Y aquí, bueno, hay personas de otros lugares, pero tal vez sería interesante hacer un diagnóstico cómo estamos como ciudad educadora, poder hacer un catastro de cuáles son las acciones, ¿cierto? Y sería muy bueno también actualizarnos en ese sentido. Así que agradecemos enormemente tu presentación. Creemos que en el fondo ha sido un aporte muy importante de poder reflexionar y poder cuestionarnos realmente si estamos haciendo bien las cosas o no, porque claro, podemos quedarnos en muchas buenas intenciones, pero hay un poco más de reflexión para que la participación sea efectiva, para que estemos educando, ¿cierto?, a los niños y a las niñas de la mejor manera, y que podamos contribuir, ¿cierto?, a tener una sociedad educada patrimonialmente, que es nuestro desafío. Bueno, y dejarles invitados, ¿cierto?, para el próximo coloquio que tenemos a un invitado que es un español, que es un arqueólogo que se llama Iñaki Diegues Uribe-Ondo, que es un especialista en dibujo, y la idea es que podamos también trabajar esta idea también de patrimonio virtual, y cómo en el fondo el uso de las nuevas tecnologías también nos permiten trabajar hoy día también la educación patrimonial. Así que les agradecemos a todos quienes nos acompañaron hoy día, y los dejamos invitados para el próximo coloquio. Muchas gracias a todos y todas por quedarse tanto rato también escuchando. Así es que muchas gracias por el tiempo. Encantada. Gracias, profe.